¿Cómo están ustedes? Después de un fin de semana largo y ajetreado, bienvenido a esta nueva propuesta de El Otro Enfoque con Darío Cuba. Hoy vamos a seguir profundizando el tema del este europeo, o sea, la situación que entendíamos que comenzaba a desescalarse y que hoy nuevamente comienza un proceso de escalamiento y que nos puede afectar a nosotros grandemente debido al incremento de los precios de la energía, entre ellos el petróleo. Y nosotros que somos dependientes de energía importada grandemente, pues cuando sube el precio de las energías, en este caso el petróleo, a nosotros nos afecta, nos da duro. En las tres crisis que ha vivido la economía global a través de las crisis energéticas, 1973, 1979 y 2007-2008, eso nos ha creado situaciones muy difíciles en balanza comercial, dentro de la balanza de pago, y nos ha llevado a crisis cambiaria. La del 2008 la pudimos vaguear, pudimos cruzarla debido al bajo nivel de endeudamiento con relación a estos momentos y a la existencia de Petrocaribe, cosa que no está sucediendo en este instante. Nos vamos a un corte, pero antes de irnos al corte, quiero decirle que soy Tito Olivo y que, como todos los días, de lunes a jueves, estamos con ustedes en este nuevo enfoque de Darío Cuba a las 9 de la noche. Y que para usted vernos, usted solamente tiene que colocar en su dispositivo electrónico inteligente, en cualquiera que lo tenga, tablet, computadora, celular, cualquiera que sea, cananga.tv en su buscador, y usted va a recibir nuestra señal. Nos va a recibir a las 9 de la noche, hora de República Dominicana. Pero si no puede a esa hora, usted se registra en El Otro Enfoque de Darío Cuba en YouTube, le da a la campanita y va a estar recibiendo cada propuesta nueva que nosotros hagamos. Si esta es de su agrado, usted le da me gusta y la comparte en las redes de relacionados que usted tenga. Nos vamos a un corte y regresamos en un momento. Los lunes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, o sea que estamos hablando de 6 horas de diferencia, a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el Señor, que yo lo adoro, ha sido incluso parte de mis, ha sido exponente de los eventos que he realizado aquí y una hermosa amistad que desde CTV conservamos. Así es que, Darío Cuba, gracias por permitirnos a través de tu plataforma llegar a más ciudades en otras partes del mundo. Pues esta reunión de lanzamiento del proyecto Integra es un hito que manda mensajes muy importantes. En primer lugar, estamos poniendo formalmente en marcha un proyecto de propósitos ambiciosos que ha sido concebido desde el MINER y para la transformación misma del MINER. El proyecto Integra busca fortalecer el modelo institucional
en el Ministerio de Educación a nivel regional y distrital. El tema de la necesidad de mejorar la gestión es uno de los aspectos más consensuados en la agenda de la República Dominicana. Los elementos de gestión, eficiencia, modernización, transparencia han tenido un protagonismo indiscutible. Es imposible la toma de decisiones eficaces si no parten de una sólida y robusta información de calidad. Este es uno de los proyectos que se va a convertir en la arteria transversal de todas las transformaciones que juntos queremos hacer para la educación. Que esto que hemos firmado no es simplemente un papel, sino un compromiso serio para comenzar a ser ejecutado en la parte más grande que envuelve mayor presupuesto el próximo año, para continuar ahora el proceso de remozamiento de la parte que tiene que ver con la garantía de este año escolar para los estudiantes, para lo cual pedimos también el apoyo de todos los involucrados en la comunidad, del patronato, de todas las familias de las personas que están allí con capacidades especiales. Llegar a este día ha sido un sueño esperado durante los últimos 7 años. Queremos de una manera muy especial agradecer al ministro Fulcar, quien desde que llegó a su administración tomó este proyecto en sus manos y se hizo todos los ajustes necesarios para que hoy día estemos firmando. Estamos en la puerta de una nueva crisis energética. Esta sería la 4ª crisis energética que vive la humanidad. Ya con anterioridad hemos definido las 3 crisis anteriores que nos han precedido. Esta se puede dar si se profundiza aún más la situación en el este de Ucrania. Ojalá que el Control Master nos pueda poner una vista de ahí, de donde está Ucrania, de lo que es Ucrania y lo que es el Donbass, la parte donde está Donetsk y Lugansk, donde han habido fuertes enfrentamientos en el día de hoy. Digo esto porque, aunque Rusia ha dado connotaciones de querer llegar a acuerdo y de desescalar la situación que se está viviendo ahí, no, ese es un tanque, eso es un Terminator, es la foto donde está, que dice Ucrania y Lugansk, para analizar. Después vamos a pasar a al Terminator. Entonces, aunque Rusia ha dado esas connotaciones, no la han dado. Aquí está. Ahí ustedes pueden ver el lado opuesto está Rusia. Todo lo que está sombreado de color, eso es Ucrania, y la parte de Donetsk y Lugansk es que hacen frontera con Rusia. Ucrania ha venido rompiendo los acuerdos de Minsk. ¿Qué son los acuerdos de Minsk? Todos sabemos que en el 2014 los Estados Unidos y la Unión Europea impulsaron un golpe de Estado en Ucrania, donde funcionarios de la embajada norteamericana y funcionarios norteamericanos indicaron que estuvieron en la plaza repartiendo alimentos, repartiendo dinero a las personas que estaban protestando para impulsar el derrocamiento del gobierno prorruso que existía en Ucrania. Ahí tenemos otro.
Entonces, eso trajo ese derrocamiento del gobierno de Ucrania. Con el derrocamiento del gobierno de Ucrania, esas dos ciudades que están ahí, Donetsk y Lugansk, que están en la cuenca del Donbass, se llama la cuenca del Donbass porque está en el río Lugansk, en la parte este de Ucrania, lo que hace frontera con Rusia. Y toda esa parte que está ahí, en su mayor parte son rusoparlantes. Ya hemos dicho que Ucrania, Rusia, Bielorrusia, en el siglo IX tuvieron un tronco común, surgieron como naciones juntas. Y por eso es que eso se conoce como el Rus de Kiev, pues de Kiev. El Rus de Kiev, cuando Olaf, el vikingo, fue a esa parte, reunió las tribus eslavas que iban desde Bielorrusia a Ucrania, Rusia y todo eso, desde el Báltico al Mar Negro, reunió toda esa tribu eslava, creó una base común en lo religioso, en lo cultural, en todo, y por eso es que ustedes ven que ellos son ortodoxos, porque esto lo llevan los vikingos a la religión ortodoxa, que se había separado de la religión cristiana, la llevan y la establecen ahí. El reinado del Rus de Kiev estuvo hasta el siglo XIII, cuando los mongoles intervinieron y dispersaron. Y la capital de Rusia en ese momento era Kiev. Por eso se conoce el Rus de Kiev. Pero al dispersarse, se fueron integrando más hacia Moscú y se fueron haciendo fuertes. Con el tiempo, Crimea pasa a ser parte ya en 1700 y pico, con Catalina la Grande, pasa a ser parte de Rusia directamente. En el 17 triunfa la revolución bolchevique en Rusia y comienza un proceso de integración de todas esas partes que fue anteriormente de Rusia, y se crea lo que se va a llamar Ucrania, con toda esa periferia, porque ya la capital era Moscú, cae el zar y se instaura el socialismo, la Unión de Repúblicas Socialistas. En el año 1954, Nikita Khrushchev, que era el primer ministro de Rusia, presidente, lo que se conoce como jefe de Estado en Rusia, le pasa a Crimea sin disparar un tiro, sin mucho espaviento en la prensa, se lo entrega a Ucrania, porque él era ucraniano, pero no hay nada, porque tanto Ucrania como Moscú era parte de la Unión de República Socialista Soviética. En ese momento nunca se pensó que iba a haber la desintegración de Rusia. Se pasa a Crimea y en el 2014, cuando se da el golpe de Estado, los ciudadanos de Crimea, que mayoritariamente se sienten ser rusos, hacen un referéndum y se deciden volver otra vez a Rusia. Los Estados Unidos, Europa deciden sancionar a Rusia por esa situación y comienza una situación difícil entre el manejo de las relaciones. Pero Donetsk y Lugansk se levantan y crean la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk. Comienza un enfrentamiento y Putin y el presidente de Francia de la época deciden ir a Bielorrusia, Alemania, Francia y Rusia y Ucrania, y firmar lo que se va a llamar los acuerdos de Minsk. Porque se llaman acuerdos de Minsk porque se firman en la ciudad de Minsk, en Bielorrusia. Cuando se firman esos acuerdos, hay una serie
de planteamientos que hay que cumplir. ¿Y cuáles son? Algunos se cumplieron, otros no se cumplieron. Y otros se cumplieron, pero comenzaron a violarse. Entregas de prisioneros. Hay un intercambio de prisioneros de uno y otro bando, un intercambio de heridos. Comienzan a intercambiar heridos. Y después hay otro planteamiento que es el retiro de los equipos pesados de la periferia de Luján y de Donetsk. Todo eso se hace, pero Ucrania en los últimos días ha comenzado a mover tropas a todos los alrededores de Luján y Donetsk y ha comenzado a mover equipos pesados. Putin exige que se cumpla esto, pero no solamente se queda ahí. A la caída del bloque socialista, Estados Unidos y Europa firman un acuerdo, o plantean un acuerdo, que con la desintegración del bloque socialista, la OTAN no se iba a expandir más hacia el este. Iba a mantener su frontera alejada del este, pero no ha sido así. Cuando cae el bloque socialista, la OTAN eran 15 naciones y actualmente anda alrededor de 30 naciones. Esto hace que Putin comience a exigir que se cumplan aquellos acuerdos que se estableció cuando se cayó el bloque socialista. Los norteamericanos comienzan a decir que cada nación tiene el derecho a pertenecer a los acuerdos que ellos entiendan que deben de pertenecer. Pero esto comienza a profundizarse. Putin comienza a exigir. ¿Por qué? Porque se le viene haciendo un cerco militar a Rusia y comienzan a poner lanzaderas de misiles en la cercanía de Rusia. Esto crea condiciones muy adversas para Rusia porque no le da tiempo a desplegar las armas de intercepción de misiles por la distancia que se van acortando. Rusia comienza a desarrollar nuevos tipos de armamento. Estados Unidos comienza a retirarse de acuerdos de misiles de largo y mediano alcance que había hecho y comienza a retirarse, y Rusia entonces desarrolla los misiles hipersónicos, una gama de misiles hipersónicos que, a diferencia del misil balístico que se conoce, que tiene una trayectoria recta y que los radares pueden interceptar la parte de adelante y la parte de atrás y meter un misil interceptor y explotarlo en el aire y no dejar que llegue a tierra y haga el desastre que puede hacer. Entonces sale de la atmósfera terrestre. Cuando dice Max 2 van del 2 al 20, el Max, lo que quiere decir que el más pequeño vuela 2 veces la velocidad del sonido y el Max 20 vuela 20 veces la velocidad del sonido. Este misil tiene la característica de que sale a la atmósfera y comienza a volar en forma elíptica. Hay unos que pueden durar hasta meses fuera y se puede separar en varias ojivas nucleares y entra en el momento de ataque. Entonces no puede ser detectado porque no tiene una trayectoria recta, sino una elíptica que no permite la detección. Todo esto comienza a increparse. China hace una prueba con un misil hipersónico y también hace Corea del Norte. Excúsenme. Entonces, ante esta situación, Putin sigue exigiendo que se respete los acuerdos de Minsk y que se respete los acuerdos a que se había llegado con la separación o la destrucción del bloque socialista. Ucrania exige ser miembro de la OTAN. Entonces, ahí viene una situación. Ellos rompen el acuerdo de Minsk, comienzan a acercar
a las repúblicas populares, o sea, las repúblicas autónomas, porque había, dentro del acuerdo de Minsk, era reconocerle las autonomías a estas dos repúblicas que estaban en el Donbass, que eran dos provincias que se habían declarado repúblicas autónomas de rusos parlantes, y que debía Ucrania reconocerle esa autonomía y para tener una integración dentro de la misma Ucrania. Esto se plantea, los ucranianos no comienzan esta violación y comienzan ayer y hoy un bombardeo. Bombardeo que ha caído de estas bombas, han caído en Rusia y ha hecho que Moscú, primero el Parlamento, reconozca a la República y el Consejo de Defensa le dé luz verde a Putin para reconocer esta como dos estados independientes. Esto permite que Rusia envíe tropas o envíe armamento ya a estas dos repúblicas, porque si la reconoce su estatus, Rusia tiene que ir en defensa de ellos. ¿Y por qué tiene que ir Rusia en defensa de ellos? No es solamente porque está en su frontera. Son rusos parlantes, ellos, o sea, ya le hablé anteriormente que todas esas naciones tienen un tronco común que se formaron en el siglo IX, son rusos parlantes, tienen la cultura rusa, pero ahí hay alrededor de 1 millón de habitantes de rusos que están ahí. Rusia tiene el apoyo de Bielorrusia, de Lukashenko, para esta situación, y han comenzado movimientos de tropas y han comenzado ejercicios militares entre Bielorrusia y Rusia. ¿Y por qué juega un papel importante Bielorrusia? Porque Bielorrusia está muy cercano a Kiev. Ahora, con este levantamiento en el Donbass, Ucrania posiblemente no solamente pierda a Bielorrusia, a Lugansk y a Donetsk, sino que se va a Odessa y una serie de provincias que están por ahí de rusos parlantes que se integren a las repúblicas populares y que Rusia la reconozca como un estado a todo eso, y que esta situación pueda ir escalando a posiciones mucho más álgidas y que pueden crear situaciones mucho más difíciles a economía como la de la República Dominicana. ¿Y por qué planteo esta situación? Porque la situación aquí no es Rusia y Ucrania, es Rusia y Estados Unidos y Europa. Pero a eso tú tienes que agregarle Rusia, Estados Unidos y Europa, pero por el otro lado tú tienes que agregar China, Irán, Corea del Norte, Venezuela y Cuba. ¿Y por qué yo agrego a Venezuela y a Cuba? Porque cuando le pide Ucrania integrarse a la OTAN, que viola los estatutos de la OTAN, y eso lo planteó un ministro de Defensa y el jefe de la Marina de Alemania, que lo obligaron a renunciar. Dentro de los estatutos está que ninguna nación que se encuentre en conflicto con otra nación puede ser miembro de la OTAN. Y Ucrania tiene un conflicto con Rusia. Rusia, en términos económicos, tiene el PIB de Italia, más o menos. Pero en términos militares, es una de las primeras potencias en el mundo. Y aunque no tiene
Los equipos convencionales que tiene Estados Unidos y la Unión Europea, pero es la primera potencia nuclear del mundo. Primera potencia nuclear del mundo. Entonces aquí la situación se va poniendo mucho más compleja. Pero China, que es una potencia nuclear y que tiene una armada grande, muy grande, se integraría con Rusia, porque ya China ha reconocido que Crimea es parte de Rusia, o sea, que Rusia tiene todo el derecho de defenderse de todo esto, aunque anteriormente tenían ciertos niveles de conflictividad histórica, pero los Estados Unidos decidieron acercar a Rusia a China y a China a Rusia, porque comenzaron a sancionarla en el mismo momento, en el mismo instante que lo hacían con una, lo hacían con otra. El mismo Kissinger, cuando desarrolló las negociaciones del ping-pong, decía que para Estados Unidos era importante mantener a Rusia lejos de China y a China lejos de Rusia. En este caso, lo que han hecho es que han integrado a China y a Rusia. Ahora, ¿qué ha pasado con China y con Rusia para poder llegar a este momento y poder enfrentar todo el bloque de sanciones que ha planteado Estados Unidos? Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de esta situación. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ricky Novoa, te invito a que sigan con Deporte Total RD por Cananga Televisión. Y recuerden ustedes que no ha caído, está cayendo en Cananga. Victoria para la Serie del Caribe. Cananga Televisión, mi nombre es Junior Esquimal Guerrero, muchas cosas buenas, bendiciones, se me cuida. Bueno, un saludo muy especial para Cananga Televisión, que estamos aquí activos. Wester Rivas, Cananga Televisión, sigue en sintonía, por favor. Un saludo muy especial para los televidentes, los que siguen el programa Cananga Televisión. Muy contento de estar compartiendo con ustedes. Un saludo para Cananga Televisión de parte de Tony Batista, pelotero profesional de las Águilas Cibaeñas. Usted está viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital, República Dominicana. Hemos oído que Estados Unidos tiene una batería de sanciones en caso de que Rusia intervenga en ese conflicto de Ucrania. Y esa batería de sanciones iría en sacar a Rusia del SWIFT bancario
¿Y qué es lo que es el SWIFT bancario? El SWIFT bancario es un sistema de seguridad que tienen los bancos, que está en Holanda, pero es controlado por Estados Unidos, y permite que cuando usted vaya a hacer una transferencia de fondos de un banco a otro, se haga con seguridad. Es ahí donde Venezuela y Cuba han tenido problemas. A Venezuela le robaron 3.000 y pico millones de euros en una transferencia que hacía para comprar a finales del 2018, para comprar alimentos y medicamentos. Los norteamericanos confiscaron a través del SWIFT ese dinero. Entonces, si a ti te prohíben utilizar el SWIFT bancario, tú vas a tener problemas en términos de la transacción. Entonces, Rusia y China, previendo todo esto desde el 2014, comenzaron a desarrollar 5 sistemas para poder violar ese SWIFT bancario y hacer negocio en caso de sanciones con Estados Unidos. Número 1 y número 2, Rusia creó su propio SWIFT y China creó también un propio SWIFT, lo que puede ser utilizado alternamente entre uno y otro. Lo otro que hicieron fue que si una sanción, llegaron a acuerdo, va a un país y al otro no, utilizar la forma de SWIFT internacional que utilice el otro para las transacciones y desde ahí ir hacia esa nación. Y lo otro fue crear intercambio en rublo y en yuan entre Rusia y China. Parte de esos intercambios que ellos hacen comerciales directamente, o se hacen en rublo, se pagan en rublo, que es la moneda rusa, o se pagan en yuan chino. Pero llegaron al quinto y el más interesante. Es crear una moneda digital china que se llama el yuan digital o el petroyuan. ¿Por qué se le dice petroyuan? Porque no solamente va a negociar China y Rusia, sino China y el resto del mundo. Y esto comenzaron, esta moneda digital, a través de la cadena de blockchain, pero no es una criptomoneda, porque la criptomoneda no tiene la intervención del Estado, es una moneda que está respaldada, la criptomoneda, por las transacciones que hacen cada uno de sus miembros. Esto no, esto es controlado por el Estado chino. Entonces va a tener una base en oro y también se va a cotizar en petróleo. Y ellos lo van a utilizar para las transacciones que se hacen con petróleo o con otros commodities con China o con otros productos con China, pero básicamente para la compra de petróleo de parte de los chinos. Entonces van a pagar en esto. Ese yuan digital tiene una aplicación que tiene un tiempo para ser gastado, o sea que no puede ser guardado por décadas, por años, sino que tú tienes un tiempo para gastarlo. Y esto plantea mayor dinamismo en la economía. Esto hace que también Rusia y lo mismo China reduzcan su tenencia de dólar, comiencen a deshacerse de los dólares. ¿Por qué? Porque ya ellos preveían con anterioridad de que esta situación se podía dar y ellos debían estar en mejores condiciones para poder enfrentar eso. Por otro lado, Rusia sabe que parte de ese enfrentamiento que tiene con Estados Unidos tiene que ver con los energéticos. Estados Unidos le interesa el mercado europeo y Rusia tiene el 40% de ese mercado en el gas natural. ¿Y por qué tiene Rusia el 40% del mercado europeo a través del gas natural? Bueno,
Rusia lo tiene porque envía a través de gaseoductos. Primero por Ucrania, que es la parte más cercana que hay hacia Europa, inyecta una cantidad de miles de toneladas métricas a Alemania y de ahí a Europa por Ucrania, pagándole un peaje a Ucrania. Otro por Polonia, y está el Nord Stream 1, que también va por el mar y llega a Europa y desembarca. O sea, llega a Alemania. A Europa se le están vendiendo a través de Rusia 280.000 toneladas métricas de gas natural. Esto, China metió un gaseoducto por Mongolia hacia China y ya está despachando. Y hay otro, el siberiano, que va hacia China para destinar, en caso de sanciones, el gas que envía a Europa, que lo envíe entonces a China, y China lo adquiriría y se rompería ahí ese bloqueo que le pueden poner a Rusia. Ahora, ese bloqueo puede disparar los precios del petróleo a precios que a la República Dominicana no le va a favorecer. Y es por eso que yo hablo de la cuarta crisis del petróleo. Si se sanciona a Rusia con la adquisición de energéticos, de la no compra de energía por su intervención en Ucrania, la producción de petróleo de Rusia es más grande que la de Irak y Canadá juntos al mismo tiempo. Se retirarían alrededor de 11 millones de barriles al día, lo cual dispararía los precios hasta un 50%. Si andan alrededor de $90, tendríamos que hablar precios entre 120 y 135 dólares el barril. Y para naciones como la nuestra, dependientes de energía importada, eso es fatal. Y cuando no existe Petrocaribe, ya nosotros hablamos del primer acuerdo, que fue el del Puerto Ordaz en 1975, que duró hasta 1980, y que se hizo con el gobierno de Venezuela para resolver problemas de balanza comercial dentro de la balanza de pago. Después hablamos del acuerdo de San José, y después del acuerdo de Caracas, y por último el acuerdo de Petrocaribe. Todos esos acuerdos permitían ciertas facilidades al Estado Dominicano, no en precio como mucha gente cree, sino en financiamiento y en utilización de recursos para poder resolver el problema de balanza comercial dentro de la balanza de pago. Ahora, ¿qué pasa? Los gobiernos que se beneficiaron de eso, el del doctor Leonel Fernández y el de Danilo Medina, no hicieron los cambios necesarios en la matriz energética de la República Dominicana para depender menos de combustibles fósiles importados. El de Danilo se metió en Punta Catalina, un desastre, todavía ahí no se sabe a ciencia cierta cuánto se invirtió, ahí habrá que hacer una auditoría y ver. Y el de Leonel no se preocupó por hacer las inversiones, cosa que no sucedió en Nicaragua. Nicaragua, a la llegada del Frente Sandinista de Liberación Nacional al poder, tenía apagones de 12 horas. Con los recursos obtenidos por Petrocaribe, se fue a más de un 60%, un 60-65% en energías renovables, principalmente geotérmica, que ellos tienen muchos volcanes, y eso permite una estabilidad en la producción de energía. También eólica, porque tienen una parte donde los vientos son constantes y le mantiene un nivel constante de energía, y pasó de ser importadora de energía a ser exportadora de energía.
eléctrica, en este caso hacia Honduras. La República Dominicana no hicimos, al contrario, nosotros que fuimos beneficiarios, y Danilo que fue beneficiario en descuento para el pago de la deuda y que recibió financiamiento e hizo de todo, lo que se fue a reconocer a Guaidó y creó una situación difícil a la República Dominicana debido a que la República Dominicana en estos momentos no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela. Vamos a plantear que Venezuela llegue otra vez al pacto de Petrocaribe para beneficiar a las naciones del área del Caribe, las 18 naciones que formaron parte de ese pacto. Si la República Dominicana no restablece las relaciones con Venezuela, pues no podrá acceder a estos financiamientos y pagar ese producto con productos nacionales o servicios nacionales a Venezuela. Pero la situación se complica. ¿Y por qué se complica? Cuando los norteamericanos dicen que ellos pueden poner, meter en la OTAN y poner cualquier tipo de arma que ellos puedan poner siempre y cuando ese país se lo pida, Putin le dice, bueno, pues está bien, nosotros podemos hacer acuerdos militares con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba. Ya el viceprimer ministro de Rusia estuvo haciendo un pacto amplio con Venezuela. Pacto que va desde lo económico a lo militar. Me imagino que eso también lo hará con Nicaragua y lo hará con Cuba. Esto complica aún más. Pero la situación no es solamente que el conflicto se va a dar entre Rusia y Estados Unidos y que Rusia se queda al margen. No, es que ahí se integra también Irán. Irán es una potencia militar, no de la talla de Rusia, no de la talla de China, ni de Estados Unidos, pero sí es una potencia militar. Pero también es una potencia energética. Y controla el estrecho de Hormuz. Por el estrecho de Hormuz pasan alrededor del 20 al 25% de todo el petróleo y combustible que se consume en esta parte. Y si ellos deciden cerrar el estrecho de Hormuz, el petróleo puede dispararse por encima de los $200. Puede cruzar la barrera de $250 el barril. Y nosotros que tenemos una dependencia de importación de alrededor de productos terminados y de productos semi-elaborados, porque nosotros no es verdad que tenemos una refinería, lo que tenemos es una separadora, una destilería. Ese reconstituido que traemos para separarlo ahí nos va a salir costoso. Y ese precio de los combustibles puede dispararse a 500, 600, 700 pesos el galón, cosa que sería inviable para la economía nacional. Es ahí donde se plantea que el Estado tiene que ir a una reforma, no solamente de la ley 112.00 y todos sus reglamentos que tiene que ver con la importación de combustible. Tiene que ir a una reforma profunda, pero no una reforma neoliberal. Para eso, ese 10% de los ingresos que el Estado va a dejar de recibir por el lado de los combustibles, venga por el lado del consumo, no. El Estado tiene que ir a una reforma progresiva donde se castigue o se penalice los beneficios de la persona, los beneficios. Y esos solares baldíos que tienen en la ciudad, que no lo construyen dejándolo engordar. Usted coge la Churchill con 27, ahí hay un solar que le echaron un poquito de talvia y lo dejaron ahí.
Eso hay que penalizarlo para obligar a los dueños de ese solar a que se construya ahí, se edifique. Pero también para que tierras que están baldías entren al sistema productivo. Pero es duro. Y eso no es que lo plantea Marx, eso lo planteó David Ricardo. Eso es una teoría ricardiana de la tierra para incrementar la productividad de la tierra. Entonces, la situación comienza a sentirse compleja. Y compleja porque aquí se está apareciendo, y yo lo vengo diciendo desde hace unos días, a la crisis que se dio en los 70 y en los 80. Crisis de deuda, crisis que se da por el lado de la oferta, perdiendo las empresas competitividad por los niveles de inflación de los energéticos. Esto tumba y crea lo que se llama estanflación, y esto nos está agarrando con un alza en los fletes, una escasez de los microchips. Hoy el petróleo, que había bajado a $92 el barril, se disparó a $94. Hazme el favor de poner los precios del petróleo en el día de hoy. Ahí están. Ahí pueden ver ustedes que después de haber estado en $95 el barril, hoy está a 94,72 el Brent y a 92,5 el WTI. Algo que nos perjudica grandemente a nosotros. Ahora, por el otro lado, tenemos, pon el precio del oro ahí. El oro, que nosotros somos parte, o sea, quizás nos beneficiamos mínimamente. El precio del oro, que había caído, se ha disparado alrededor de los $1.900 la onza Troy. Entonces está en 1.893,60 dólares la onza de oro, y esto permite ciertos ingresos. Pero hay una situación que se da y que nos puede perjudicar a nosotros, y es que debido a la situación que se vivió con el coronavirus, los norteamericanos le dieron, y los europeos, una flexibilización monetaria a sus gentes, y los ciudadanos de nuestro país que están radicados en Europa y estaban radicados en Estados Unidos, pero mayoritariamente en Estados Unidos, pudieron remesar hacia nuestra nación grandes cantidades de recursos. Y contrario a lo que se había planteado, que al cerrarse la economía, las remesas y el turismo se iba a caer, pues las remesas crecieron. En el 2020 sí el turismo cayó debido a que se cerró la economía, pero en el 2021 el turismo creció y hubo aporte, y eso creó cierta estabilidad. Ahora, si los norteamericanos retiran esos estímulos monetarios para frenar la tasa de inflación, que este año es la mayor en los últimos 40 años, y cuando decimos los últimos 40 años es porque está haciendo inferencia, o sea, está relacionando eso con lo que yo vengo en el año 1980, 79, por allá, cuando comenzó el proceso de estancamiento con inflación. Entonces, y una de las máximas que hay en economía es que cuando la economía está viendo rápidamente a niveles inflacionarios, se sube la tasa de interés bancaria para frenar la demanda y con esto reducir el calentamiento que tiene la economía y ir reduciendo los niveles de inflación. La Fed ha planteado hasta nuevos tipos, subida de tipos, como se le conoce, o sea, de intereses, para este año y el otro que viene del 2023. Esto
nos afecta. ¿Por qué? Porque si reducimos el envío de remesas, o sea, que las remesas no tengan ese crecimiento que tenemos, pueden crecer, pero pueden crecer más lentamente, o pueden descrecer. La economía dominicana, al tener que buscar más recursos para la importación de petróleo o de combustible, de petróleo y sus derivados, o de combustibles fósiles para meter el carbón y el gas natural, porque también se ha disparado, entonces eso nos crea una situación en balanza comercial muy difícil. La República Dominicana tiene una reserva, ha podido acumular una gran reserva. Le daba hasta 3 meses de poder importar, pero si comienzan los precios a escalar, la materia prima a subirse por un conflicto que hace que no solamente el petróleo, sino todas las materias primas se disparen, entonces nosotros comenzamos a tener, a incrementar el déficit en balanza comercial dentro de la balanza de pago. Pero si también en la balanza de capitales y de cuenta corriente nosotros tenemos que sacar más para pagar los intereses y también hacer pago al capital de la deuda, entonces nosotros no la vamos a ver gris. ¿Por qué? Porque si suben los tipos, no vamos a tener que buscar para aquellas transacciones nuevas que nosotros hagamos, si no hemos hecho financiamiento a tasa fija, y aquella con tasa variable inmediatamente sube. Entonces, ahí hay que ver cómo nosotros vamos a gestionar nuestra economía, pero ojo al Cristo, al bolo, como dicen los jugadores de bingo, ojo al bolo, o ojo al Cristo que no es de cera, o que es de cera y se derrite. Yo oía mucho eso en el área de los jugadores de bingo, pues tenían unas tías que les gustaban mucho jugar bingo. Entonces, ahí hay que ver cómo va a funcionar esto. Incremento por el lado, pero no es solamente el endeudamiento del Estado. Ya hemos dicho que la deuda global pasó los 300 billones de dólares y va corriendo buscando los 400 billones de dólares. Ya Estados Unidos llegó pasó el tope de 28.5 billones que se le había dado y ya anda rondando los 30 billones de dólares de deuda. Pero la deuda global, que no es solamente la deuda pública, la deuda de los estados, ahí está la deuda privada de las empresas y está la deuda de la familia. Que la familia, debido a las medidas económicas neoliberales que comenzaron a aplicarse a finales de los 70 o en los 70 y en los 80, pero con fortaleza en los 90, en los felices años 90, con la eliminación de los ajustes por inflación de los salarios y la reducción de las negociaciones que tenían los sindicatos, porque muchos de los sindicatos lo destruyeron. Entonces esto crea una situación a las personas que trabajan muy difícil. La República Dominicana, con este modelo, ha desarrollado una economía donde el 60%, más del 60% de la población económicamente activa que trabaja, lo hace en una forma informal. ¿Y qué plantea esa informalidad? Que las personas no tributan, pero las personas tampoco tienen derecho de seguridad social, y eso tiene que absorberlo entonces el Estado. Pero todo ese proceso de seguridad social y de todo eso lo vamos a tocar con Matías Bosch, posiblemente a mediados de esta semana o la otra semana, pero vamos a hablarlo con Matías Bosch. Hemos llegado al final de nuestra propuesta, el otro enfoque con Darío Cuba. Soy Tito Olivo y solamente me resta decirle hasta mañana, donde estaremos con una nueva propuesta del otro enfoque con Darío Cuba.